Bien, eh, el proyecto final para la materia de Fundamentos de Ciencia de la Computación consiste en el cálculo, ¿no? De un líquido pagable para un determinado empleado, eh, y que obviamente eh, depende ya del estudiante si quisiera hacer una planilla, ¿no? De sueldo, pero mínimamente, como dice acá este enunciado, mire, usando los conocimientos adquiridos en la materia, se plantea el diseño de un diagrama de flujo de un algoritmo que a partir de los datos de entrada pueda calcular el líquido pagable para un determinado empleado. Estos datos de entrada y los cálculos necesarios se detallan a continuación. Cabe aclarar de que no solamente voy a pedir el diseño, sino que debe desarrollarse el programa en el paquete que ya hemos ido estudiando con ustedes y que se llama PSIN, ¿no? Entonces, este proyecto obviamente hay que desarrollarlo en grupo de 2 personas y necesitan ese paquete PSIN que ustedes pueden ver aquí que hemos estado utilizando durante las clases, ¿no? Por si acaso, estamos hablando de este paquete de aquí, ¿no? Entonces, el diseño hay que pasarlo a ese paquete, a este simulador digamos, de código, de procesamiento de código para que pueda funcionar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las variables de entrada, ¿no? Las variables o qué datos el problema tiene que proporcionar, ¿no? Siempre hablamos en esos 3 términos. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos en términos de que tiene que haber en todo procesamiento los datos de entrada, los datos que me dan, tiene que haber el proceso o los cálculos y los resultados o salida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues acá lo primero que el programa debe pedir sería el nombre del empleado, ¿no? Para saber a quién se le va a hacer ese cálculo de su líquido pagable. Además, el haber básico es importante, que viene a ser ese haber básico o sueldo que se le paga al empleado cada 30 días. Quisiera en esta parte enfatizar que el haber básico es ese salario que se ha estipulado en el contrato de trabajo, ¿no? No es lo mismo que esta variable que ustedes ven acá, sueldo, ¿no? Si doy un ejemplo, si el haber básico mensual, pues para un trabajador es de, vamos a decir así, es de un contrato suponiendo de 2.500 bolivianos, ¿no? Ese sería su haber básico, ¿no? Pero el tema de su sueldo, como ven acá otra variable que entra, el sueldo no son los 2.500 necesariamente, ¿no? Si trabaja 30 días, obviamente va a ganar los 2.500, pero si trabaja 20 días, por decirle, de los 30 días, no podría ganar los 2.500. Entonces, el sueldo es lo proporcional a los días de trabajo, ¿no? Suponiendo que por 20 días le salga 2.000 su sueldo, entonces va a ganar solamente 2.000 y la variable sueldo va a tener el valor 2.000, no 2.500, porque 2.500 es el haber básico, es decir, en lo que él va a ganar si trabajara los 30 días que dice el contrato, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre haber básico y sueldo, ¿no? Ahora, importante acá colocar también los días de trabajo, los días trabajados, porque puede ser que en los días trabajados, como yo dije, no trabaje los 30, trabaje menos días. Entonces, eso es importante ahí aclarar. Otra variable de entrada son las horas extras también, que hay que pedirlas por teclado, ¿no? En realidad, todas estas variables de entrada, ¿no? Incluyendo los otros descuentos, en realidad que vendrían a ser los anticipos, porque eso se va a tornar descuentos, los anticipos, o algún otro tipo de descuentos que digamos, se quiera colocar, ¿no? Pero primordialmente serían los anticipos, lo que va a ir como descuento, ¿no? Entonces, en esta parte quiero que quede claro que estas serían nuestras variables de entrada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los cálculos que hay que hacer? Pues entre los cálculos que hay que hacer, aquí ustedes pueden ver
el total ganado es igual al sueldo más los otros ingresos, ¿no? Tal vez ahí no se puede ver muy bien, pero aquí vamos a, ¿no? En este blog de notas, ahí miren, el total ganado entonces es igual a ¿qué cosa? El total ganado viene a ser igual al sueldo más los otros ingresos, ¿no? Pero recuerde que este sueldo es lo que va a sacar el empleado al fin de mes por la cantidad de días que trabajó, ¿no? No por necesariamente por el sueldo que está en su contrato. Obviamente, ¿cuándo va a ser igual, cuándo va a ser igual el haber básico al sueldo? Cuando el empleado haya trabajado los 30 días, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Importante también saber de que si él no trabajó los 30 días, pues su sueldo va a tener que calcularse, ¿no? Y el cálculo es dividiendo el haber básico entre 30 para saber cuánto vale cada día de trabajo y multiplicar por los días de trabajo que aquí el sistema, digamos, el programa debe pedir los días de trabajo, ¿no? Entonces recuerde que para calcular el sueldo, pues yo tendría que prácticamente, ¿no? Tendría yo que dividir, ¿no? ¿Qué es lo que voy a dividir? Pues tendría que dividir, ¿no? En todo caso, ¿no? Tendría yo que dividir mi haber, mi haber básico, ¿no? Como dice ahí, lo tendría que, pues, dividir entre cuánto, entre 30 para saber cuánto gana por día, ¿no? Y a partir de ahí ya yo tendría que, obviamente, multiplicar, ¿no? Ese resultado, porque va a salir un resultado de dividir el haber básico entre 30, ¿no? Va a salir un resultado que sería lo que gana por día y lo tendría que multiplicar realmente por los días trabajados, ¿no? Entonces, de esa manera se calcula el sueldo en realidad, ¿no? Ok, con esa explicación entonces ya podemos entender esa fórmula. La segunda fórmula o proceso sería que el total descuento viene a ser el IVA más el AFP, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, aquí el IVA en este caso particular es el 13%, pero ese IVA va a ser condicional al total ganado si ese total ganado es superior a 3 veces el salario mínimo, ¿no? Entonces, ese salario mínimo, pueden tomarlo, ese salario mínimo, como 2.221, algo así, ¿ya? Bolivianos. Entonces, ese sería el salario mínimo, ¿ya? 2.221 sería el salario mínimo. Lo voy a poner así, sin eso, para que 2.221 bolivianos, ¿ya? Entonces, ese 13% hay que descontarlo, obviamente, del total ganado, ¿no? Ojo, no, eh, ese 13% que vemos acá, hay que descontarlo, como dice, del total ganado, ¿no? Entonces, importante, ¿cuál es el total ganado? El que acabamos de explicar aquí, ese, ¿no? Entonces, a ese total ganado, pues, se le va a tener que quitar ese 13%, ¿no es verdad? Pero ese IVA más el AFP, que es, según nuestros parámetros acá, 12,71%, se le suma al IVA y también se le suma los anticipos para que esos tres parámetros, ¿cuáles tres? El IVA más el AFP y anticipo sea el total, ¿qué cosa? Sea el total de los descuentos, ¿no? El total de los descuentos. Si usted quiere, también la podemos sacar esta formulita acá, ¿no? La voy a copiar y la voy a pegar un poco más aquí, que se vea de manera más lineal. Ahí, ¿no? Entonces ahí usted ve, tenemos que el total de descuentos viene a ser el IVA, que es el 13%, AFP, que está especificado 12,71, y el anticipo que ya cada empleado que usted ingrese a su programa, ya usted va a escribir desde el teclado, ¿no? Un anticipo para el 100, 200, lo que a usted se le ocurra, ¿no? Entonces ahí puede ver de que la explicación del IVA está aquí abajo en el inciso B y la explicación de AFP también está ahí. Entonces usted puede observar de que el IVA es el 13%,
pero eso está condicionado, ¿no? Aquí, ¿a qué empleado le va a quitar usted el 13%? Le va a quitar solamente a aquellos cuyo total ganado sea superior a 3 veces el salario mínimo, ¿no? Entonces eso es importante que usted lo pueda entender. En algún punto de su programa, pues usted a, obviamente primero a preguntar si él gana, por decirle, más de 3 veces el salario mínimo, no hay que descontar, perdón, si gana menos, si su total ganado es menos que 3 veces este salario mínimo, entonces no se le puede descontar el 13%. El IVA sería cero para él, ¿no? Este valor de acá sería cero. ¿Cuándo? Cuando si yo multiplico, si yo comparo el total ganado con 3 veces el salario mínimo, si ese total ganado es menor que 3 veces el salario mínimo, entonces yo no, el IVA es cero, ¿no? Caso contrario, si ese total ganado es superior a 3 veces el salario mínimo, sí le tengo que sacar el 13%, ¿no? Y obviamente la AFP no es condicional, a todos se les descuenta, ya sea que ganen más o menos el salario mínimo, a todos se les descuenta el 12,71%. ¿Ah? Y bueno, acá están los anticipos. Esos anticipos que usted ve, como dice acá, vienen a ser los descuentos. Y los descuentos por conceptos de anticipos, ¿no? Ya depende del usuario, de usted, cuánto le pongan en el sistema. Entonces, en los resultados usted va a sacar el nombre del empleado, va a hacer un líquido, a líquido pagable, fíjese, viene a ser el total ganado. También le voy a sacar esta formulita para que usted vea en realidad, este sería, mire, el líquido. La formulita que le voy a colocar acá la formulita también, abajo, de manera lineal. Entonces, ahí usted ve que ese líquido pagable, ¿no? El líquido pagable que viene a ser básicamente, ese líquido pagable viene a ser el total ganado, ¿no? Menos el total de descuento. Pero, ¿cómo saca el total ganado? Pues el total ganado viene a ser el sueldo más otros ingresos, ¿no? Y el total de descuento viene a ser el IVA, que es el tema de la factura, AFP, que es para la jubilación de cuando ya son ancianos, y el anticipo, ¿no? Entonces, de esa manera usted va a calcular el total ganado, ¿no? Ahí, y el total de descuento lo va a calcular con esas sumatorias. Y al final, obviamente, hay que restar todo eso, así, ¿no? Básicamente. Entonces, acá hay unas aclaraciones también importantes, donde fíjese usted que nos dice el haber básico o sueldo del empleado es el salario mensual que debería recibir por 30 días de trabajo, ¿no? Entonces, eso es importante ahí, por 30 días de trabajo. Y es lo que acabo de decir, ¿no? Si él no trabaja 30 días, su haber básico es el monto que dice el contrato, ¿no? 2.500, lo que sea. Pero si él no trabaja los 30 días, no va a recibir los 2.500. Entonces, en esta parte, la palabra sueldo implica que él va a percibir lo que ha ganado en esos días de trabajo, ¿no? Para eso hay que saber cuánto vale el día para cada trabajo, ¿no? Tal vez aquí sea bueno corregir, no sería la letra O, ¿no? Porque como diciendo acá, el haber básico o sueldo, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que haber básico es la cantidad que dice el contrato, ¿no? Pero sueldo es lo que realmente él va a sacar mes a mes, ¿no? Otra aclaración acá, importante también, aquí en esta parte, si el empleado no trabaja los 30 días, como yo dije, debería recibir la cantidad proporcional a los días que trabaja. Por ejemplo, si trabaja 15 días, le corresponde medio sueldo, ¿no? De los 2.500, ¿no? Lo que acabamos de decir. Y tercero, se deben tomar en cuenta, aparte de su salario mensual del trabajador o empleado, puede percibir otros ingresos, como ser qué cosa, horas extras y otras cosas.
Recuerde que se debe pagar el doble por hora extra, ¿no? Si él trabajó, por decirle, qué sé yo, ¿no? 7 horas extras en el mes y la hora de él vale 10, ¿no? Entonces, si es 10, yo tendría que decir, bueno, vale el doble la hora, sería que la hora vale 10 por 2, 20. Entonces, yo tendría que multiplicar 7 horas por 20, porque son horas extras, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bueno, y aquí están ya las aclaraciones que hemos dicho sobre la AFP para la jubilación de vejez, el IVA que solo se les descuenta a los que ganan más de 3 salarios mínimos, ¿no? El 13% y obviamente contra presentación de facturas, pero aquí no vamos a tomar en cuenta la presentación de factura y los descuentos por anticipo que el trabajador haga. Recuerde que tampoco el anticipo no puede ser el anticipo no puede ser más de la mitad de su salario. Pero bueno, eso no lo tome en cuenta, sencillamente registre un anticipo, si él dice 100, 200 bolivianos, 300, ¿no? Pero obviamente no puede pedir que su anticipo sea mayor que lo que dice su contrato, ¿no? Bueno, eh, y finalmente se debe ya calcular el líquido pagable, que será la diferencia entre el total ganado y el total descuento, es decir, de esta fórmula está hablando, ¿no? Ahora, aquí hay una nota aclaratoria. En la nota aclaratoria dice, si el proyecto funciona con el auxilio de cálculos manuales en calculadora, no se considera válido el proyecto. Recuerde, ninguno de estos cálculos, porque estamos hablando de informática y es tratamiento automatizado. En ningún punto quiero que usted use calculadora. Todo es con el programa, ¿sí? Bien, mis estimados estudiantes, el proyecto puede ser realizado entre 2 personas como máximo y mínimo 2 personas también, ¿ya? Quiero aclarar eso, ¿no? Eso sería entonces, por favor, léalo bien y puede usted generar sus preguntas y en clases ya podemos despejar las preguntas sobre este proyecto, ¿correcto?